Ahora sí. Muy bien, seminarista Gerson, usted tiene la oportunidad para hacer su exposición. Usted puede usar ahí su cronómetro, usted tiene 10 minutos. Si pasa un poquito del tiempo, no hay problema, pero estamos todos aquí atentos. Son las 2:20. Tiene usted la palabra. Bien, muy buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermanas, a la distancia. Voy a exponer este tema que me ha tocado, que habla sobre los fenicios y obviamente tratar de establecer algunos principios importantes de esta cultura. Fenicia se considera una antigua civilización eh, que había estado compuesta principalmente por ciudades, varias ciudades-estado, cada una de ellas independiente. Y esta civilización fue ubicada en una estrecha franja costera que estuvo eh, limitada a lo largo del Mediterráneo. Sin embargo, en esa limitación, en esa estrecha franja costera, no se estableció en un lugar específico, aunque en el mapa podemos evidenciar que habían establecido algunas ciudades importantes, pero como vamos a mostrar en un momento más en un pequeño mapa, vamos a darnos cuenta que esta civilización en realidad lo que hizo fue colonizar varios lugares, varias regiones de toda esta costa, incluyendo hasta el África y parte de Europa. Entonces, más que una ciudad como tal, se estableció como ciudades-estado en cada una de estas colonias, lo que trataron de establecer debido a la actividad que ellos tenían, que era principalmente comercial, establecieron ciudades donde dejaron a personas que se hicieran cargo precisamente de la atención eh, de la legislación y del gobierno de esta ciudad. Nosotros podemos ver acá en el mapa que prácticamente Fenicia se estableció en este sector que era la franja costera de aproximadamente 30 kilómetros de distancia, pero eh, cada uno de los puntos rojos que podemos observar son los lugares donde levantaron colonias y al levantar estas colonias establecieron también la posibilidad de tener población, abrazar sus costumbres, su cultura y también su tipología religiosa, abrazando a sus dioses, lo que hizo de esta civilización una civilización que no tenía una sola religión, sino que más bien era una mezcla de muchas religiones de las colonias que habían formado. Eh, Esta civilización surgió aproximadamente en el 3200 antes de Cristo. Eh, el historiador griego Herodoto habla de que se había identificado a Fenicia como un pueblo semítico a partir de esa época y que tuvo una potencia en el comercio marítimo, no solamente porque eran expertos en la construcción de barcos, pero también porque a partir de esta construcción de estos barcos que tenían una característica importante en su configuración, con varios remeros a los costados y una vela central, habían establecido una potencia marítima.
Pero aproximadamente en los años 1500 hasta el 332 antes de Cristo, esta potencia se fue estableciendo todavía de manera más importante en toda esta costa, como había dicho anteriormente, abarcando incluso hasta regiones de Europa y de África, caracterizados por ser hábiles en esta construcción de barcos, en el uso de la madera y el uso de la arena para poder conseguir vidrio, fabricación de vidrios y la producción de tintes y de telas. Esa era una característica importante de los fenicios en toda su actividad comercial. Algunas curiosidades que son importantes con respecto a esta cultura es que, por ejemplo, el nombre de fenicios o de Fenicia se debe al griego foiniques, que prácticamente era usado para describir la púrpura que era traída de Tiro, un tinte con el cual teñían la ropa de no solamente de los habitantes de estas colonias, sino también de otras regiones como Egipto y parte de Mesopotamia. Entonces, los griegos conocieron a los fenicios como el pueblo púrpura, como también lo describe Herodoto. Existe un nombre étnico designado como Kenaani o Bin Kenaan, que prácticamente significa los hijos de Canaán. Y una curiosidad bastante importante es que en la Biblia podemos encontrar el nombre, no precisamente de los fenicios, pero una referencia a ellos en el libro de Ezequiel, el capítulo 26, versículo 16, denominándolos como los príncipes del mar, al hablar de la destrucción en este capítulo que va a generarse sobre Tiro. Entonces, se hace una referencia en la Biblia con respecto a los fenicios. Ciudades y periodos importantes de la civilización y de la cultura fenicia. Podemos mencionar al periodo de Sidón, entre las ciudades más importantes de los fenicios estaban Tiro, estaba Sidón, y estaba también la ciudad de Jebal, también conocida como Biblos, y vamos a hablar de cada una de estas. El periodo de Sidón data entre los siglos XV al XIII antes de Cristo. Cada uno de estos periodos está determinado por una potencia económica y comercial que ha sido liderizada por cada una de estas ciudades. Por lo tanto, el periodo de Sidón en estos siglos centra el comercio, la potencia del comercio naval en la ciudad de Sidón. Llega a su fin esta potencia en esta ciudad debido a que los filisteos se armaron, saquearon y destruyeron la ciudad de Sidón. En segundo lugar, posterior a Sidón, tenemos en el siglo XII hasta el siglo VII antes de Cristo el periodo de Tiro, cuya característica en cuanto al comercio y el potencial económico centra su hegemonía precisamente en la ciudad de Tiro. La característica de estos siglos, de este periodo, es que los habitantes de Tiro abarcaron esta hegemonía comercial hasta Europa, llegando incluso hasta las cercanías de Italia. Se caracterizó también porque fundaron varias ciudades y colonias y en el siglo VII aproximadamente una eh, consolidación de fuerzas asirias, caldeas y persas llegaron a subyugar y a destruir precisamente la ciudad de Tiro. Posteriormente, en el siglo IX hasta el siglo II, encontramos al periodo de Cartago, que es una población, una colonia fenicia ubicada en el norte de África, que establecieron su potencial comercial y económico con un dominio desde Sicilia hasta España.
y precisamente fueron derrotados por los griegos en lo que se denominó las guerras púnicas. Lograron destruir a Cartago y deshacer esa hegemonía que habían establecido en ese lugar. Como una referencia, quiero mencionar a esta ciudad denominada Jebal o denominado por los griegos como Biblos. eh, Siga Se adelante, paró, siga se adelante, cortó, parece. No tiene, parece, internet. Hola, siga adelante. Estamos sí, escuchando. Siga. bueno. Decía, la ciudad de Biblos o la colonia de Biblos, conocida, denominada Jebal, pero conocida por los griegos como Biblos, fue una ciudad de donde el nombre de la Biblia es derivada, precisamente porque en este lugar se producían y se exportaban los papiros, que fue el papel o el material utilizado para la escritura, precisamente. De ahí que el nombre era Biblos. Em, Algunos legados culturales que son importantes de parte de los fenicios. En primera instancia, se establece y se reconoce como un legado importante de esta cultura el haber creado un importante vínculo entre civilizaciones mediterráneas que no eran muchas de ellas cercanas la una de la otra. Llegaron a generar colonias a lo largo de de toda esa costa mediterránea e incluso más allá. En el mapa que les estoy mostrando a continuación, nosotros podemos ver en un color lila a este sector lo que representaba Fenicia. Pero luego podemos ver en puntos azules, todo lugar donde encontremos puntos azules, estaremos estableciendo ciudades importantes de Fenicia y en puntos rojos vamos a encontrar lo que ha abarcado la formación de colonias a lo largo de toda la costa mediterránea, incluyendo África y parte de Europa. Por lo que uno de los legados más importantes que tuvo a nivel cultural fue formar precisamente estas colonias. En segundo lugar, la importante influencia comercial que tuvo, generando un estilo de comercio, una forma de comercio mediante el trueque, la creación de algunas monedas específicas de los fenicios. Se considera a los fenicios como creadores de empresas constructoras, empresas navieras, empresas comerciales, como también empresas vitivinícolas o productoras de vino. Y en tercer lugar, uno de los legados que ha dejado para la posteridad y que ha sido muy importante de parte de los fenicios fue la creación del alfabeto y la divulgación de la escritura. Podemos ver en este mapa precisamente la forma como los fenicios establecieron esta escritura que voy a mencionar un poco más adelante. En cuanto a la organización, los fenicios tuvieron un tipo de organización política que se ha centrado principalmente en la generación de una oligarquía, un gobierno oligárquico conformado por reyes en la parte superior, que eran sostenidos precisamente por la clase comerciante y tenían el potencial económico para pagar a soldados para que hicieran defensa de estos reinos. Estos tres elementos conformaban la clase alta. La clase media estaba artesanos, trabajadores especializados y algunos otros eh, algunos otros personajes que se dedicaban precisamente a la escritura. Y en la clase más baja se encontraban los campesinos, los agricultores y los esclavos. En cuanto a la religión, se consideran a los filisteos como, oh, perdón, a los fenicios como politeístas,
debido a que en realidad ellos no tenían una religión específica, pero habían abrazado los dioses de cada una de las colonias a donde ellos habían llegado y habían logrado fusionar entre estos estados que gobernaban. Creían mucho en los astros y en los fenómenos naturales, y entre los dioses probablemente más importantes de los fenicios estaban Baal como el dios más importante, y Baal, o el dios Sol, y Baali, la diosa de la luna. Económicamente, la organización de los fenicios estaba centrada en el comercio naviero y en la producción metalúrgica el tratamiento del cobre y el bronce. También muy importante en cuanto a su comercio, la producción de vidrio, el tinte púrpura, el vino, aceites y lo que se denomina la fayenza, un tipo de cristal que posteriormente fue exportado hacia Egipto, al cual le dieron color y tuvieron esta capacidad de conformar este tipo de elementos que les servían para el comercio. Finalmente, en el alfabeto Grifestar, que fue el alfabeto más importante de la historia, porque debido a este alfabeto es que precisamente se fueron creando los otros alfabetos que han quedado para la posteridad. Este alfabeto constaba de 22 letras consonánticas, cuya configuración era principalmente angular y rectilínea, y tenían la característica de escribirse de derecha a izquierda y donde no aparecían espacios ni entre letras ni palabras. Y para la conformación de este alfabeto que fue creado por los fenicios, utilizaban una especie de estiletes o de cinceles que los usaban precisamente para grabar con una especie de golpe y raspado en tablas de arcilla este tipo de escritura que posteriormente fue dando forma al resto de las escrituras que hoy por hoy conocemos. Perfecto, Muchísimas seminarista. gracias. ¿Concluyó su presentación? Sí, pastor. Perfecto. Ok. Déjeme detener la grabación y ahí seguimos. Pero felicidades, muy, muy importante.